Bienvenidos a un nuevo episodio de Apelotardados. Hoy estaremos hablando del fútbol en los tiempos de la pandemia. Al final tendremos una sección sorpresa. Recuerden seguirnos en nuestras redes, Instagram, Spotify y YouTube, simplemente como Apelotardados. También nos pueden escribir a nuestro correo apelotardados@gmail.com. Esto es Apelotardados. Apelotardados, con una pelota siempre retardados. Apelotardados, siempre, siempre. Saludamos a nuestros miembros de la mesa, profe Agudelo y el maestro Jaramillo. ¿Qué se están tomando? Estoy tomando una Patronus, volviendo otra vez a la religión, la patrona de las cervezas. ¿Le gusta el tema clerical a usted, maestro? Sí, sí. Hola Esteban, hola maestro Jaramillo. Yo me estoy tomando un jugo de naranja envenenado con whisky Con whisky. y estoy aquí listo para hablar. Que no se pierdan las buenas costumbres. Decía, maestro. ¿Y el doctor Esteban qué se está tomando? No me estoy tomando nada, ahorita estaba tomando agüita. Ha estado haciendo mucho calor y después de estas fiestas hay que moderarse un poco, la verdad. Es el mensaje para estas épocas de apelotardados, la De moderación. las fiestas como se festejan en Colombia. Sí. Las parrandas. Pasemos a nuestros bar saludos. Bar saludo para Brian Zapata, se reporta desde Medellín. Bar saludo para, creo que el oyente del mes, Edison Acosta, nos escucha en Niquía, en los apartamentos. Bar saludo para Camilo Nova, nos escucha de camino al trabajo. Yo tengo un bar saludo para Chispú, allá en Bello. Un bar saludo también para Julián. Espero que cuando vuelva exista otra vez Arcanos. Y un bar saludo para la novia de Anderson, que siempre la guardé así en mi WhatsApp y ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Jenny, Jenny. ahí está, gracias, profe. Un bar saludo para el doctor Sebastián Giso, por allá en su consulta psiquiátrica. Es un loco por el fútbol y también nos está siguiendo. Ahora vamos a empezar con el tema del día de hoy y vamos a referirnos a la contingencia que ha transformado todos los ámbitos de nuestra sociedad este año, la pandemia. Como antecedente, debemos mencionar que no es la primera vez que el fútbol se detiene a nivel mundial o que cambia su regular transcurso. El principal antecedente que tenemos de una para de la competencia se dio en 1938 y en 1942. En esta segunda fecha, de 1942 aproximadamente hasta 1946, y todo tuvo que ver con el conflicto bélico por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, durante ese tiempo no hubo competencia. Ustedes se preguntarán por qué nos referimos a estas alteraciones en los tiempos del fútbol. Y yo quisiera referirme a una frase del profesor Jorge Valdano que dice así: también al fútbol lo atacó el bacilo de la eficacia y hay quien se atreve a preguntar para qué sirve jugar bien. Resulta tentador contar que un día osaron preguntarle a Borges para qué sirve la poesía, y este contestó con más preguntas. ¿Para qué sirve un amanecer? ¿Para qué sirven las caricias? ¿Para qué sirve el olor del café? Cada pregunta sonaba como una sentencia. Sirve para el placer, sirve para la emoción, para vivir. Señores, ¿qué piensan ustedes de esta para? O bueno, ya no da para porque la competencia se reanudó, pero ¿cómo ven estas competencias en los tiempos del COVID? a ver, usted mencionó la primera para que hubo en el fútbol profesional Sí. por la Segunda Guerra Mundial. De hecho, muy evidente si se mira la cronología de los mundiales. No hubo mundial desde el 38, bueno, no tengo bien la fecha, no recuerdo bien la fecha, 38, 36, hasta el 50. Los dos que ganó Uruguay, que venía también de ganar los Juegos Olímpicos. Debemos tener en cuenta que en ese momento el fútbol se jugaba, o al menos estaba rodeado de un entorno muy diferente. Los viajes, por ejemplo. Para jugar ese mundial había que viajar en barco, los equipos europeos tenían que viajar hasta Brasil.
Todo eso era muy complicado en el momento de la guerra. No era como se hace ahora, por ejemplo, con las finales de la Champions League, en las que se reunieron a los 8 cuartos finalistas en Lisboa. Ahora podemos hablar de eso ya que tenemos al maestro Jaramillo en Lisboa. Claro, maestro. No era tan fácil como eso, de reunir los equipos en un lugar y ahí dirimir el final de la competencia. Ahora hemos visto que hay muchas alternativas para sortear los efectos negativos de una pandemia. Por ejemplo, la creación de nuevos oficios. Esto es algo curioso porque el fútbol en la época de pandemia ha sido un problema para personas que viven de él. Las personas que trabajan en las taquillas, las personas que en Colombia, bueno, en muchos lugares venden chucherías afuera del estadio, las personas que acomodan a los hinchas en la tribuna. Muchas personas han perdido su empleo sin el público en los estadios, pero no hemos tenido en cuenta que otras personas han ganado empleo, se han creado nuevos empleos en la época de la pandemia. Bueno, me permito detenerlo ahí, profe, porque usted está hablando de la economía del fútbol y esto es algo que vamos a tocar más adelante. Yo quiero escuchar al maestro Jaramillo. Para hacer un poco de contraste, quiero mencionar, por ejemplo, que hubo ligas que no pararon, particularmente 4. La Liga de Nicaragua, la Bielorrusa, Burundi y Tayikistán. Ligas que a nadie le importan. Pero sí no, pero yo también leí sobre eso. Al profe sí le importa la Liga de Tayikistán. No, yo sigo Liga de Tayikistán. Yo me quiero. La Liga de Tayikistán en abril presentó unos comerciales muy curiosos hablando precisamente del inicio de su liga y decía, ya sé que no puedes ver a Cristiano Ronaldo, que no puedes ver a Messi, que no puedes ver a Roberto Lewandowski, pero tienes la Liga de Tayikistán. Y me pareció como muy similar a esto que menciona constantemente el comentarista de Win Sports, cuando dice, yo sé que te encanta el Real Madrid, sé que te encanta el Barcelona. ¿No me has escuchado? ¿Cuál es Eduardo Luis? Sí, y esto empezó porque después de que se jugó la final de la Supercopa de Tayikistán, la federación recibió muchos pedidos para la televisación de la liga, en un momento en que no había otras ligas. Bueno, también está las que menciona el maestro Jaramillo, pero recibieron muchos pedidos para la televisación de la liga. Y esto es porque es un tema que interesa mucho en uno de los mundos que tal vez que nos relacionamos tan directamente con el fútbol, pero en el que se mueve mucho dinero, y son las apuestas. Que un poco para cerrar también esa idea, que es muy importante tener en cuenta el fútbol como un ecosistema. El fútbol no es algo que se desarrolla en una burbuja, que solo tiene futbolistas y ya. Es muy interesante, bueno, muy interesante no, es obvio cómo la pandemia transparenta todas las relaciones que se tejen debajo de ese mundo. Entonces se puede ver de manera más obvia, por ejemplo, lo que dice Jonel. Bueno, profe. Bueno, señores, una pregunta sencilla para cada uno. ¿Extrañaron bastante el fútbol? ¿No les hizo falta? No, yo me quiero revelar porque estamos en una discusión interesante. Hablando de este ecosistema, esto nos va a conectar con temas de los que hemos hablado, que vamos a mencionar hoy. ¿O no, Esteban? Claro que sí, hoy estamos pendientes. Es que esta discusión de la pandemia con el fútbol va para mucho. Y lo que dice el maestro es verdad, el ecosistema del fútbol no es solamente el espectáculo, no es solamente los jugadores, porque, como lo hemos mencionado en algún momento en los otros programas, la vida se resume en el fútbol. Y toca varios aspectos de lo social. Ahorita vamos a hablar mucho de lo económico, pero lo interesante hay rituales alrededor de él. Sí, lo interesante que he visto en esto es que no solamente es que el ecosistema no son solo futbolistas, árbitros y público. El ecosistema no tienen que ser ellos. Y es algo que ahora vamos a profundizar. Ese ecosistema se puede simular. Y voy a responder brevemente. No me ha hecho falta. Se aprecia siempre la honestidad y este tema da para mucho. ¿Por qué no seguimos con los antecedentes? Solamente se paró el fútbol en la época del Mundial. De hecho, sí. No ha habido un gran conflicto o no ha habido una otra cosa tan grande como que haya hecho parar el fútbol de la manera en que lo ha hecho. Podríamos hablar de casos más específicos. Por ejemplo, la Guerra Civil Española hizo parar la Liga Española. Ah, bueno, pues sí. Es que sí. O sea, no mundialmente, en casos específicos sí, ha habido varios. En Colombia, a finales de los 90, mataron a un árbitro y la liga se canceló y estuvo detenida varios meses. Sí. El profe Agudelo, que tiene una memoria enciclopédica, no sé si recuerda él la Copa del Caribe.
Yo un creo que me está torneo de sobreestimando. países. Bueno, un torneo de países que no se llegó a jugar o que se vio cancelado porque se estaba jugando en Trinidad y Tobago y hubo un huracán y un golpe de estado y lo tuvieron que cancelar durante el torneo. Uf, Pues pasó de nada, todo. por muy Lo peor que remilgados puede hubieran Es jugado. que pasar. la Copa del Caribe no se podía jugar. ¿Quiénes iban a jugar? O sea, Trinidad y Tobago. Es que ni Bueno, Dios quería ver esos Colombia. partidos. Trinidad y Tobago contra Guyana. ¿Quién va a ver eso? Ahí podemos encontrar que el fútbol, por lo menos a gran escala, hacía mucho tiempo que no se detenía. Sí, hay casos específicos por países, pero esta situación es Inédita. algo que amerita especial atención. Mucho hay para decir de esta situación y para ello vamos a contar con la pelotardada pluma del profesor Agudelo. Adelante, profe. La pandemia nos ha demostrado que la pelota puede seguir rodando sin aficionados en las gradas. El fútbol, que nos han empaquetado y vendido por colores y sabores, perfectamente funciona con los protagonistas en la cancha y un par de cámaras. Las grandes sumas de dinero que llegan al fútbol provienen de los derechos de televisión e inversionistas cada vez más anónimos. Incluso en ligas como la colombiana, el grueso de dinero que financia el espectáculo proviene de la televisación de potreros. De allí que se presionara el reinicio del fútbol a pesar de estar inmersos en una crisis de salud que exigía atención en otros ámbitos. De allí la proliferación de equipos de papel que, sin hinchas, sin objetivos deportivos, sin fútbol, se presentan como suculentas opciones de negocio. Por supuesto, no todos los clubes gozan de estos beneficios. Para algunas ligas el público es vital. Los grandes clubes, además de lo mencionado, se benefician de su nombre para comercializar con éxito cualquier cachivache que lleve su marca. Clubes top que son, en últimas, quienes sostienen el gran negocio del fútbol. Y por eso, aunque pareciera menester fijar la atención en los focos de infección, la FIFA se concentra allí donde la ayuda es accesoria. Las federaciones integradas por clubes que sobreviven con las uñas reciben recursos del ente rector, que en teoría serían para subsanar problemas económicos, pero que, como suele pasar en contextos donde esta situación acaece, son tan manoseados que desaparecen. La FIFA reparte gotas de su gran caudal, pero no da la cara. Actúa como el padre que cada mes aparece para dar la plata de la leche. La razón es muy simple. La FIFA no puede descuidar a estos equipos que sostienen el negocio. Sin ellos, no habría más botellas de whisky, viajes en primera clase, saturación de torneos baladís y mundial con 48 equipos. Ellos pagan los salarios de los tipos que luego se lesionan en sus selecciones y, como es de conocimiento público, se traen entre manos emanciparse. La pandemia, como en tantas otras esferas, no nos ha enseñado una u otra cosa, simplemente las ha descubierto. Viendo estos descafeinados partidos sin público, se pueden imaginar un par de ajustes, como ya algunos han hecho con público virtual, cánticos pregrabados, que en nada afectaría la salud del negocio. Todo lo contrario, los salarios de un equipo de fútbol suelen rondar el 70% de los costos, 70% destinados a estos futbolistas cada vez más eficaces, robóticos, que no te provocan madrugar un domingo, que no enamoran. Futbolistas de PlayStation que fácilmente podrían ser reemplazados por sus también populares clones. Con un buen plan de lo mejor que hacen quienes dirigen el fútbol, marketing, las nuevas generaciones serán fácilmente seducidas por el morboso enfrentamiento entre Messi y Maradona, entre Messi y Pelé, por un penal que le patee Cristiano a Lev Yassin. La pandemia ha expuesto cuánto estorban los humanos en el fútbol, lo fácil que es consumirlos sin aguantar filas para entrar a un estadio. Muy bien, ahora vamos a entrar en discusión. Muy interesante el escrito del profesor Agudelo y me hace pensar en algo. Cuando él menciona esas cuestiones de la simulación y todo eso, está pensando que ya es algo que podemos observar, no específicamente en el fútbol, pero en los eSports, que hay algunos deportes que son más populares que otros. Por ejemplo, bueno, League of Legends, que ese juego llena estadios. Pues
para una final han Es separado brutal. un estadio para la gente ir a ver cómo 10 personas juegan en un computador, Una vez se ¿cierto? llenó un auditorio del Colombo para ver una final de eso. Sí, en una final de un mundial, de un mundial de eSport. Pero son deportes que han crecido, se han originado desde la virtualidad, Sí, ¿cierto? bueno, y ahora, por ejemplo, bueno, en eso estaba pensando, ¿cuál sería, por ejemplo, la beta en que se podría ingresar ahí el fútbol? Porque ahora ya hay torneos, de hecho, estábamos comentando examicrófonos que en ESPN se han televisado partidos de fútbol, En la época en la que solo se podía ver los partidos de Tayikistán y Bielorrusia y Nicaragua, que no le interesan la verdad a muchas personas. pero de hecho, cuando yo estaba en Colombia también ya mostraban Sí, partidos, y sí. es Pero en ese interesante. momento, en la pandemia comenzaron ya a monopolizar la parrilla de transmisión. Y también, eso es interesante, a veces lo que vende es quién es el jugador. Entonces ponen, no Ajá, sé, Neymar está jugando. Recuerden que hubo un torneo en el que Agüero se enojó cuando perdió con James. eso sí, otra cosa. Hay una plataforma de juegos que se llama Twitch, y es donde la Sí, gente se mete ahí a jugar. Se volvió muy popular porque este Kun Agüero un día dijo, bueno, así como por desparche, voy a empezar a transmitir los juegos. Y entonces se volvió tan popular que la plataforma lo contactó a él y le empezaron a pagar porque estaba generando muchas vistas en la plataforma. Él no juega profesionalmente, digamos, en los torneos en los que juegan otros jugadores profesionales de FIFA, que son profesionales en manejar los muñequitos, que son con Agüero, sí. bueno, Bueno, Maradona. en el texto que leí planteé un futuro distópico. No sé, Esteban que está pensando si lo humano podría ser prescindible, incluso en el fútbol, como ya ha pasado en otros ámbitos. De hecho, creo que se lo podemos empatar con un tema pasado, el VAR. Vemos cómo el VAR está sacando a los árbitros de los juegos. O no. Es innegable Pero que estos tiempos van a traer unas transformaciones que no solamente tienen que ver con lo tecnológico, como es el caso del VAR, sino de la manera en cómo entendemos y se comercializa el fútbol. El ejemplo que pone el maestro Jaramillo con los esports y las plataformas de transmisión, como es el caso de Twitch, creo que dejan muy claro eso, porque va a haber un viraje. Es inevitable que la virtualidad empiece también a permear los deportes, entre comillas, tradicionales, ¿cierto? Pero creo que lo más importante a tener en cuenta para hacer la diferencia ahí es que esos deportes, como lo mencionaba el profe, ya se desarrollan en un ámbito virtual. El caso del fútbol, que depende tanto de una mística que construyen las personas alrededor de él, creo que es de un análisis mucho más profundo. Sí, maestro. y los deportes, los eSports, en este caso de fútbol, jugadores profesionales que juegan FIFA y otros deportes, me imagino que debe haber NBA y eso. Esos juegos se nutren de la realidad. Pues no sé hasta qué punto, en qué momento va a llegar a ser más popular alguien jugando FIFA y supongamos en un futuro distópico que no haya fútbol, ¿de qué jugadores se va a nutrir el juego? ¿Hasta qué punto va a ser popular Yo lo mencioné. Maradona? Se notan esos jugadores que son más mito, Pero porque muchas por eso, personas que lamentaron la muerte de Maradona nunca lo vieron jugar, pero él se convirtió, como pasa a veces en la literatura, esos autores, no sé, pienso en Foster Wallace, que se habla tanto de él, pero pocos lo leen, porque pocos son capaces de leer las 1200 páginas de la sí, broma infinita. Entonces, ese es el problema de convertirse en mito. uno se lee el resumen, Pero ve la entonces, película. vamos a encauzar esto y vamos a hablar Hay de una las película que de hecho una vez consecuencias. comentamos con Esteban. Claro que sí, se llama Al final del camino. Vamos a Sí. encauzar esta discusión en cuanto a lo material. Ya tocamos el tema de la transformación a futuro, no sabemos en qué va a parar el fútbol, pero los problemas de ahora y lo que más afectó esta situación fue la infraestructura de toda sociedad y de toda actividad, es la economía. ¿Cómo ha sobrevivido el fútbol a esta contingencia, profe? Ha sobrevivido creando nuevos empleos. Algunos están pausados, ya se están reactivando lentamente, pero aparecieron nuevos empleos. Un ejemplo es el que desinfecta los balones, Sí. ¿cierto? Por- Ya eh, puede ser ya un ayudante del recoge pelotas. Se va tercerizando cada vez Sí. más las Están funciones. los que ponen los cartones en algunos estadios que han decidido de esa forma mantener a los abonados, porque recordemos que el público salió de los estadios, pero en muchos lugares es público que ya había pagado por toda la temporada, Ajá. entonces están ofreciendo ese tipo de cosas. Pero, Otro que ha aparecido, otro empleo, es el que administra el productor de público ficticio, del sonido ambiente ficticio.
los cánticos pregrabados, las voces de aliento, los lamentos. En estos días leía que antes del partido Boca Racing, Boca, que tenía que remontar para pasar a la semifinal, tenía como as bajo la manga poner el sonido ambiente de su popular hinchada, la 12, para intimidar a los jugadores de la academia. Y parece que resultó. Yo creo que en comparación, bueno, no sé si diría que eso ha mantenido a flote el negocio del fútbol, esos nuevos empleos. Bueno, se han creado algunos nuevos oficios que... No el negocio del fútbol, pero son... Bueno, ha habido algunos oficios nuevos que podrían hacer integrantes que ya estaban dentro del staff. Usted que es celador, vaya limpio el balón, también. Cosas sí, seguramente en Colombia eso pasa si no van a contratar gente nueva. Yo creo que si vemos el contexto del fútbol, eso no es una burbuja. Y lo que ha mostrado esta pandemia ha sido las profundas diferencias que hay en la sociedad, las desigualdades. Entonces ha mostrado cuáles han sido las verdaderas, bueno, no sé cómo decirlo, el dinero del que subsisten los equipos. Entonces muestra, por ejemplo, que en las ligas los equipos grandes no subsisten de los tiquetes, de las entradas del público. Pero eso fue lo que yo mencioné en el texto que leí. Bueno, eso es lo que estoy comentando, que en realidad, pues espérese, es que él hizo la pregunta. Lleva 20 segundos diciendo lo mismo. Pero venga, señores, yo creo que es muy importante hacer la diferenciación como lo está poniendo el maestro. Una cosa es hablar de los empleos nuevos del fútbol y otra cosa es hablar en sí del negocio del fútbol. Y es verdad lo que dice el maestro, no va a ser lo mismo para un club grande a un club de media tabla para abajo afrontar esta crisis. La pandemia mostró que hay dos formas de subsistir en el fútbol. Una, los equipos que no viven del fútbol, sino de lo que hay alrededor, el merchandising, las cosas de televisión, y los equipos que sí viven del fútbol, que viven de las entradas de los socios, que son los equipos chicos. Pero eso no es así. Los equipos chicos, por ejemplo, en Colombia también viven de la televisión. También reciben. Muchos equipos ya en todo el mundo viven desde la televisión. Pero no es significativo, bueno, no, digamos que sí es significativo, no es lo que los mantiene a flote. Ha habido equipos que están a punto de desaparecer o no ser tan competitivos. Porque eso lo que he hecho replantear es también los salarios tan altos que se pagan en el fútbol. Claro. Porque no se han visto que en muchos equipos, por cuenta propia, futbolistas han decidido bajarse el salario. Casi el 70% de los costos de un equipo se va en la nómina. Tal vez en algún momento van a ver cómo sacar esa gente del fútbol, porque si igual todo va a pasar es por la televisión. Bueno, al final tal vez no se replantee eso. Yo creo que aunque es algo utópico, podría pasar una regulación del negocio, porque muchos dicen que el negocio es una burbuja, como en el arte. La burbuja del arte. Podría llegar un momento en que la burbuja explote y se tenga que regular de alguna manera los salarios, como creo que ya se han hecho, por ejemplo, en Europa con el fair play financiero. Es una forma más o menos de regular eso. Sí, y que se burla de muchas formas. Pero sí es verdad. Por ejemplo, los precios de los futbolistas. ¿Quién decide cuánto es un futbolista? Ahora se está diciendo. Eso es plenamente especulativo. Muchos equipos, sí, un gran problema que tienen ahora muchos equipos es que se han desvalorizado los futbolistas. Pero en realidad es que esa burbuja está desinflando, está saliendo aire. ¿Qué ejemplo nos puede dar usted de algún jugador que se haya desvalorizado por esta? Hay muchos. Simplemente hay que mirar en el mercado de fichajes. No ha habido grandes contrataciones. Bueno, un gran ejemplo es Messi. Messi estuvo disponible hace poco. Messi, el PSG, el City, llegaron a mandar cheques en blanco al Barcelona para que pusieran la cifra que les diera la gana. Y ahora estaba disponible. Está bien, está viejo, ya está en su decadencia, pero el Messi de ahora todavía con un año de contrato le devuelve uno todo en camisetas. Es algo que también tiene que ver con la economía del fútbol, que muchos equipos que no tienen esas entradas de mercadeo, que tal vez las entradas de televisión no alcanza para todo, se sustentan también con las joyas que tienen. Entonces buscan vender un jugador, son canteras de crear jugadores. Con esta crisis, entonces ya no pueden vender un jugador por el que esperaban recibir el doble de lo que le están pagando ahora. Los equipos chicos de ciertos lugares, porque los equipos chicos, bueno, los de Sudamérica, por ejemplo, que casi todos son chicos, hasta los grandes, sí. Lo que pasa con estos equipos es que podrían aumentar sus ventas, porque por un equipo de acá, a ver, un equipo de acá, no, de allá, un equipo colombiano, el Junior, que le den 5 millones por Borja, es mucha plata, pero eso es menuda para el Atlético de Madrid, cosas así. Los que se ven afectados son, no sé, el Getafe, le sale un goleador, ya no lo puede vender en 40 millones o 50. Esos son los equipos más afectados. El Porto, que vende tanto en Europa.
por grandes cifras. Los que se ven beneficiados son los equipos de acá, de Asia, de África, que venden esa menuda, esos Marlos Moreno. Sí. Marlos. Ahora, todo esto que se ha mencionado toca la innegable verdad de que el fútbol se ha vuelto un negocio de proporciones épicas, si se quiere. Mucha gente que presionó en su momento para que se reanudaran las competencias era bajo el argumento de que había que proteger el espectáculo, de que había que darle alegría a las personas, de que el fútbol era ese último consuelo que ayudaba a las personas a hacer su vida más llevadera, yo qué sé. Pero bueno, las personas que branden esos argumentos son las mismas que exploten a los jugadores. Sabemos que esto mueve mucha plata y como lo mencionaba el profe en el escrito, imagínense, 6 jugadores que tienen salarios astronómicos, imagínense la gente que gana con el espectáculo de esos jugadores. Por eso ellos querían que volviera el fútbol, querían recuperar su entrada. ¿Qué es lo que hay que pensar ahora? Se quedó demostrado que se puede jugar fútbol sin público y una de las discusiones o de las propuestas que ha salido durante esta situación es los canales de streaming de fútbol, toda esta revolución del streaming que tiene cambiando la industria cinematográfica y de consumo de entretenimiento también está llegando al fútbol. ¿Cómo ven ustedes esa situación del streaming del fútbol? ¿Canales específicos o usted pagar una suscripción solamente por esos partidos? Porque ya eso también le quita la mística de los partidos, los domingos, que como Pero lo Esteban, yo sé mencionaba, que usted no tiene Facebook, que no tiene redes sociales, pero eso pasa hace mucho tiempo. Sí, sí, Eso pero pasa hace mucho tiempo. De hecho, eso le dio un vuelco al negocio. Eso lo mostró la Premier League. Ellos inventaron el fútbol y después inventaron cómo vender el fútbol. Y eso cada vez se ha ido segmentando. De hecho, ya le venden a uno el fútbol colombiano. Y hay que pagar el Win Sports Premium. sí, sí. Bueno, Sí. y yo creo que de todas maneras la experiencia del estadio va a ser muy difícil eso iba. desligarla del disfrute del fútbol. Por ejemplo, Exacto. yo vi que en la Premier League, bueno, no sé cómo, si era un negocio o qué, pero ellos pasaron imágenes de los hinchas que no podían ir al estadio, de hinchas en casas cuando hacía un gol el equipo y lo celebraban. Entonces pasaban la cámara en zoom de los hinchas en el equipo gritando en la casa, pasando la experiencia de la casa al estadio. Bueno, Creo que va a ser muy difícil que se parece que acabe yo eso. soy el único que está viendo cómo puede cambiar el fútbol. Para No. ustedes parece que se han quedado con Bueno, esto de la no, mística no, y, no, No, es, es y que la no es tradición. mística. no, a ver, No, yo lo quiero... que yo quiero decir, perdón, Sí. no quiero pelear, pero lo que yo quiero decir es que ustedes no están teniendo en cuenta que las personas que van al estadio no van a ser siempre las mismas, que las nuevas generaciones cada vez quieren menos contacto con otras personas. Bueno, quieren condicionadas por los contextos en los que crecen, donde todo se basa en la virtualidad. La gente que crece ahora cada vez va a tener más pereza de ir a los eventos multitudinarios, de hacer fila para ir a un estadio. Nos basamos tal vez en las ligas grandes que vemos por televisión, Claro. pero miremos los datos. La liga italiana No. tiene muy bajo promedio de asistencia. Son algunos equipos que siempre llenan los estadios. Pasa en Alemania, pasa en Inglaterra. Pero Profe, mire el FPC. El permítame... FPC va más gente a conciertos de Maluma que a ver al Bueno, fútbol pero siempre colombiano. ha sido así el fútbol colombiano. Sí, mire, yo quiero tomar la palabra y aquí voy a ser atrevido porque creo que el maestro entiende lo que quiero decir. Aquí ninguno está resintiendo la transformación y la entrada de lo virtual y eso está bien. Que los canales de streaming de fútbol existan hace rato, está bien. Yo creo que lo que ha pasado con lo de la pandemia es que se ha presionado un poco más con ese tema. A lo que vamos es pensando en eso de no solamente el ritual que hay alrededor del fútbol, que es social, sino económico. Si hay un viraje hacia esas plataformas de streaming, entonces ¿qué va a pasar con esos empleos que menciona el maestro? De la gente que vende maricaditas ahí para entrar al estadio, los que toman cerveza antes de entrar al estadio, yo qué sé. No, además... Van a entrar al estadio o verlo en una pantalla. Porque, miremos, ¿por qué va tan poca gente a ver fútbol en Colombia? No es porque no le gusta el fútbol, es porque en Colombia más gente ve fútbol europeo que fútbol colombiano. Entonces es fútbol que consumen por pantallas. Un poco alarmista para mí. En vez de nosotros ser un poco, no sé, románticos, creo que está siendo demasiado futurista o distópico. Sí, creo que ellos tratan de mirar más adelante. Sí. En tiempo, digamos, en tiempo real, o sea, pongamos que bueno, que eso se esté dando, que la gente esté resintiendo el contacto social y que se esté dando un cambio generacional. ¿Cuándo va a llegar ese momento? Tal vez ni siquiera nos saque a nosotros. Todavía la gente asiste a eventos públicos. El fútbol colombiano nunca fue un fútbol de grandes asistencias. Tal vez solo Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla hayan sido las únicas plazas que más o menos se hayan llenado.
porque son grandes ciudades en el Lo que hay que contexto mirar es por qué colombiano. la gente no va, por qué la gente no va. Incluso en lugares, en ciudades donde no hay nada más para hacer, ¿cierto? También pasa en Tunja. O sea, hay lugares donde un sábado en la noche hay muchas opciones y otros donde hay fútbol o ir a misa y la gente tampoco va a fútbol. ¿Por qué? Bueno, Lo que hay que mirar sí es, la razón es que la gente no le gusta el fútbol, yo creo que no es, a la gente sí le gusta el fútbol. no. O la razón es que la gente le da pereza ir al estadio, ya por muchos factores. Uno de ellos que todavía tienen la idea de que hay mucha violencia, ¿cierto? Y yo también creo que, bueno, tiene que haber muchas cuestiones económicas, culturales. Por ejemplo, en Tunja, puede que Tunja culturalmente no sea futbolero, con su contexto más inmediato. El fútbol no es tan importante. Boyacá tampoco es que no esté muy poblado. Eso me recuerda cuando el Bolillo, agobiado por las críticas que tenía cuando dirigía al Once Caldas, dijo en una rueda de prensa: aquí ustedes saben es de toros. Por ejemplo, y Manizales es considerada también una de las grandes plazas del fútbol. Tiene un equipo ganador de Libertadores, pero por ejemplo... Y van 2.000 cada domingo. Pero otro factor es que las nuevas generaciones tienen más facilidad de ver otras ligas mucho mejores, ¿cierto? Hay mucha mejor calidad. O sea, yo creo que prefieren quedarse en la casa viendo al Manchester United, al PSG, que ir a ver un Once Caldas Junior. Pasamos a una nueva sección. Preguntas de nuestros baroyentes. Tenemos hoy a Edison Acosta que nos pregunta. Los felicito primero por el programa. Es que se responda la pregunta del profe Agudelo. Lewandowski es un buen jugador. Es, digamos, el Messi de ahora, el Cristiano de ahora, pues como para entregarse, digamos, este premio. Es merecido, es el gran jugador que es. Lógicamente es un goleador y bacano pues que entró de esa polémica con el programa. Robert Lewandowski merecía haber ganado el premio FIFA The Best. ¿Es el nuevo Messi? ¿Quién responde la pregunta? Son cosas diferentes. Que si es un excelente jugador, sí es un excelente jugador, eso no tiene discusión. Ahora, que merezca el premio, hay unas condiciones para ganar el premio. De alguna forma es objetivo, hubo una votación, hubo democracia. Yo creo que Lewandowski es un jugador eficaz, él es un gran representante del futbolista eficaz actual. Que si yo le daría el premio, que si yo madrugaría o pagaría a Win Sports para verlo jugar, no, lo pagará su madre. Muy bien. Pasamos ahora con unos datos que nos tiene el maestro Jaramillo. Adelante. Bueno, acá hablando un poco de cómo ha afectado la pandemia el deporte, en particular el fútbol. Y bueno, vamos a conversar sobre algunos datos estadísticos que pueden evidenciar el cambio que ha hecho la pandemia en el fútbol. Que por lo que vi no es tan significativo, la verdad. Por ejemplo, parece que los jugadores se comportan mejor. Las tarjetas amarillas y rojas se han reducido en un 24% las amarillas, en un 39% las rojas en Europa. Están menos alebrestados por el público. Ese es uno de los datos. Sí. Después... Eso no solamente futbolista, también el grito del público condiciona al árbitro. Eso pasa mucho. Condiciona al árbitro y se especula con la idea de que el público empuja a los equipos. Entonces hay una estadística que dice que se patearon menos veces, el equipo local pateó menos veces al arco, estando de local, ¿cierto? Porque no tenía para tener ese menos empuje. Contacto, la distancia social con el arquero. Las victorias de los visitantes. En términos generales, las victorias de los visitantes aumentaron en un 6%. Tampoco es que ganaran mucho. En términos generales ganaban en Europa el 30% de los partidos. Ahora ganaron el 36%. Eso sí es mucho. 6 puntos, bueno, sí, puede ser mucho. No hay que tener en cuenta que, bueno, aparte de que se juega sin público, en muchos torneos se perdió la localía, como en la Champions pasada, que jugaron todos en Lisboa. Que tanto influía la localidad o no para el desarrollo del juego. Si miramos los torneos más importantes, digamos que Champions y Copa Libertadores, los semifinalistas en la Champions fueron PSG contra Leipzig, una, y la otra Barcelona contra Bayern München. Creo que una es predecible, pero la otra sí de algún modo fue sorpresivo. Bueno, el PSG no por la inversión, pero el Leipzig fue una sorpresa. En la Copa Libertadores son Boca contra Santos y River contra Palmeiras, argentinos y brasileños. Ahí no hay nada nuevo. Lo que se esperaba, sí. O sea, puede haber 10 pandemias y Junior no gana una Copa Libertadores. Y además porque también la localidad no es solo, digamos, el público.
Está que un equipo que está habituado a un ambiente, a un clima, a un En la campo Copa de juego. Libertadores es ir al hotel donde la gente va a ir a tirarle pólvora, a no dejar Sí, dormir, a ir a desplazarse, quebrarle el el vidrio viajar. cuando llega el bus al estadio, todo eso es la localidad, ¿cierto? El gas pimienta. ¿Algún otro dato, maestro? Bueno, para no enredarme mucho en números y cifras, solo voy a decir que durante la pandemia se dispara más al arco por parte del equipo visitante, los locales hacen más falta y el tiempo efectivo de juego aumentó, hablando del VAR y la pérdida de tiempo, ¿cierto? Bueno, entonces podemos deducir de los datos que usted presenta que la localidad, como lo ponían ustedes, sí ha sufrido ciertas modificaciones. La Sí, experiencia para los pues, jugadores. para mí no ha sido muy significativo en el Bueno, Pero trámite del juego. sí ha habido un cambio, sí ha habido un cambio. Esto es importante para la gente que apuesta. Estarán muy agradecidos por estos datos. algo que sí es evidente que ha tenido cambios es la disponibilidad de jugadores respecto a la época anterior a la pandemia. Aparte de bajas por enfermedad de COVID en algunos jugadores que no pueden entonces ser parte del plantel, tenemos el cambio que ha supuesto que los jugadores que después que se enferman de COVID pueden quedar con secuelas. A Esteban le quedó gustando la sección en consulta con el dentista, que tiene para decirnos de los efectos del COVID en los futbolistas. Muy bien. Mire, solamente para resaltar que ya se saben muchas más cosas del virus que cuando inició el año y ya se tiene más claro que no solamente hay afectación a los pulmones, que es lo que, digamos, más preocupa a la gente. Ya hay evidencia clínica que muestra que las secuelas que puede dejar afectan a órganos tan variados como el corazón y el cerebro. Incluso hay otras investigaciones que muestran posibles fallas renales. Pero esto, ¿por qué afecta al fútbol? Porque un jugador que se contagie con el virus y desarrolle la enfermedad puede desarrollar estos problemas que le van a influir directamente en su rendimiento. Entonces, por ejemplo, un jugador que pueda haber quedado con afectación en el músculo cardíaco no va a tener el mismo rendimiento, al igual que alguno que haya tenido sus pulmones afectados. Y no estamos hablando en los casos de que un jugador se tenga que internar en el hospital por la enfermedad, no, es que eso hay variaciones, hay grados en los que afecta a la persona después de que supera la enfermedad. También hay evidencia de problemas con coágulos sanguíneos. Se ha demostrado que el virus afecta cómo se da esta agregación plaquetaria y eso puede dejar en riesgo de taponar ciertas vías sanguíneas muy importantes. Y como si fuera poco, tenemos que también el COVID puede dejar problemas de estado de ánimo y fatiga. Esto más se ha visto en las personas con síntomas graves, pero es difícil predecir los resultados a largo plazo de un nuevo virus con una nueva enfermedad y los científicos están observando los efectos que se ven a largo plazo, pero la fatiga es como lo que más se ha repetido en mayor o menor nivel. Y pues imaginen lo que eso le puede hacer a un jugador, que lo aíslan primero con su cuarentena y ya cuando retoma, dependiendo qué tan afectado haya estado, no puede entrenar de la misma manera y no va a rendir de la misma manera en los partidos. Esteban, ¿estás seguro que son los efectos del COVID? Pues es lo que dice la evidencia científica, pero específicamente ¿con qué? Con el estado de ánimo. Es que he visto unos futbolistas en la cancha, el estado de ánimo, fatigados, afectados en los pulmones, los riñones, el corazón, incluso sin sangre. Recuerdo a Víctor Ibarbo, por mencionar alguno. Pasemos ahora a las curiosidades que deja en el mundo del fútbol el coronavirus. Empezamos con el técnico que fue echado sin dirigir. Toda la vida se la pasó esperando la oportunidad. El entrenador serbio Ivan Jovanovic fue contratado en diciembre para dirigir a la selección de Emiratos Árabes. Tenía por delante las eliminatorias asiáticas para Qatar 2022. Era un desafío bastante interesante para él. Sin embargo, la pandemia postergó las eliminatorias hasta el 9 aviso. Entonces, los dirigentes de la Federación de Emiratos Árabes le dijeron que no iban a poder jugar y ellos después decidieron que era mejor deshacerse del técnico. 4 meses después de asumir y sin haber dirigido un solo partido, le mandaron el ácido
le dijeron al señor que le agradecían y que le deseaban todo el éxito, pero no lo dejaron dirigir. Ese fue el equipo que después dirigió Pinto, ¿o no era ese? No, Pinto es Arabia Ok. Saudita. Y también lo echaron sin dirigir. Él asumió en la pandemia, no hubo ningún partido oficial y lo echaron. Pero jugó amistosos, ¿no? Jugó amistosos. Esos jeques son jodidos. Pagan bien, pero son jodidos. Pero les falta un poco más de definición. En Argentina, un jugador de Godoy Cruz, Daniel Ortiz, es gracioso es gracioso ahora. Él se quedó en la casa, no, él vivía en un hotel. Y cuando se decretó la cuarentena, que todos nos tuvimos que quedar en casa, la casa de él era un hotel. Y todos los que trabajaban en el hotel se tenían que quedar en sus casas. Él se quedó viviendo solo ahí en el hotel. El dueño del hotel le dejó la llave de la puerta de afuera y de la casa de él, de la habitación de él. Y un hotel de Mendoza, ya fue Godoy Cruz. Sí, de 4 estrellas. Es un hotel de pueblo. Sí. Él se quedó ahí, él contaba que... Con canales porno. Tenía todo el hotel para él, 17 pisos. Y con un jabón chiquito o varios jabones chiquitos. Tuvo que hacer la chiquitos. bolita de jabones. De todas las alcobas, pues, estaba solo. En la Bundesliga, cuando empezaron con las medidas de bioseguridad, el técnico Heiko Herrlich no conocía bien la letra chica de lo que iba a pasar y salió a comprar Colgate, como decimos. Salió a comprar Colgate y quedó suspendido para los primeros partidos después del reinicio del Augsburgo, el entrenador del Augsburgo. ¿Pero cómo así lo sancionaron? Lo sancionaron porque salió de la burbuja de bioseguridad y luego tenía que esperar a dar 2 veces negativo en la prueba del COVID. Muy bien, eso fue todo por este capítulo. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify e Instagram. Y también recuerden escribirnos a nuestro correo apelotardados@gmail.com. Esto fue todo por el día de hoy. Hasta pronto. Chao. Chao a todos.